esta entrevista, quisiéramos mandarle desde aquí nuestras condolencias a los familiares del ex pelotero Julio Lugo, que, como dijimos al inicio del programa, falleció súbitamente este lunes a los 45 años de edad, cuando cumpliría 46 mañana, 16 de noviembre. Este ex pelotero jugó con 7 equipos de grandes ligas, con los Astros de Houston, los Rays de Tampa Bay, los Dodgers de Los Ángeles, los Medias Rojas de Boston, que fue donde terminó en 2011, los Cardenales de San Luis, los Bravos de Atlanta y Baltimore, además de varios equipos en la Liga Dominicana, y siempre fue un apoyador del Escogido, donde también jugó aquí los Leones del Escogido, quienes lamentaron su muerte y mandaron un comunicado y sus condolencias a través de Twitter. Pero ahora tenemos una entrevista con un doctor que yo no conozco muy bien, que nos va a hablar de lo que es la muerte súbita, que es lo que podría haber sido la causa de muerte de este pelotero. Tenemos con nosotros a Carlos García Lidgou, médico intervencionista, cardiólogo, director de hemodinamia de CEDIMAT y director de hemodinamia de SECANUT. Bienvenido, doctor. Doctor, buenas noches. Inicien buenas ustedes, noches, compañeros, Raúl, con Diana, sus preguntas. Camila. Doctor. Bueno, doctor. No, Diana, por favor. Gracias, Raúl. Doctor, cuando vemos que una persona que se supone que está en muy buena forma, atlético, como estaba Julio Lugo, porque aunque estaba retirado se ve que estaba en muy buena forma física, que sus familiares informan que el hecho ocurrió después del salir de entrenar del gimnasio justamente y empezó a sentirse mal. ¿Es común que a atletas de alto rendimiento, personas que realizan muchos ejercicios, le ocurra esto? Buenas noches. Bueno, muchísima pena, y desde aquí le envío un abrazo a los familiares y sobre todo tratar de esclarecer todos los rumores que hay. La muerte súbita se define como la muerte inesperada, probablemente de origen cardíaco, de una persona que se consideraba sana. Y en atletas es más catastrófico aún, porque son las personas que la sociedad tiene como el epítome de salud, la persona que está en perfecto estado de salud. Pero la muerte súbita en atletas, en algunas series es 1 en 3,000 al año y otras series 1 en 100,000. Lo que pasa es que precisamente son las muertes que más enfoque tienen, precisamente porque son gente que están en plenitud de salud. En los atletas de más de 35 años, la causa más frecuente de muerte súbita es la enfermedad coronaria no detectada. En los atletas de menos de 35 años, en Europa es la disritmia ventricular derecha, y en Estados Unidos la hipertrofia septal asimétrica del ventrículo izquierdo. Y la verdad es que es una tragedia. Siempre hay desasosiego, siempre hay especulaciones, y en realidad casi nunca se tiene la respuesta verdadera. Doctor, en República Dominicana casi nunca escuchamos de estos casos de muerte súbita. Hemos visto que muchos futbolistas han muerto en las canchas, caen así y de la nada y fallecen ahí mismo en el campo. Aquí se habla de muerte súbita en bebés, pero nunca en personas mayores, o no se habla mucho en los medios. ¿Hay alguna forma de prevenir una muerte súbita? ¿Pudiera haber tenido el pelotero una enfermedad congénita del corazón no detectada o qué? Mira, todo eso es a nivel de especulación. Y sí ha habido muertes súbitas en República Dominicana. Recuérdate de nuestro queridísimo José Tavares, recuérdate de Ramón Dorciné. Y maratonistas, ha pasado con maratonistas también. Ha pasado con maratonistas. Pero siempre se dice que es un infarto, nunca se habla de muerte súbita. No. Es que es un infarto. Para tú diagnosticar, para tú comprobar que fue un infarto o que fue tal o cual entidad, tú tienes que hacer una autopsia. En República Dominicana no se hacen autopsias a menos que no sea
que se sospeche de un crimen. Que se sospeche crimen, que el INASIF vaya, etc. Y aún así, hay autopsias que no solamente es abrir el cadáver y explorar los órganos, sino también sustraer sangre, tejido y determinar cualquier sustancia. Entonces, siempre que se escuchan estas cosas es en el terreno de la especulación. Doctor, sí, dígame. Es común escuchar que los infartos son, entre más jóvenes uno, más fulminantes son. Hace rato utilizó usted una terminología médica que quizás para los que no somos expertos en esos temas es un poco compleja. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre eso que usted dijo que pudo haber sido lo que le pasó al pelotero y un infarto? Porque, vaya, para quienes desconocemos es, pues le dio un infarto, tenía 45 años y por eso fue fulminante. Pero ¿cuál sería la diferencia entre una y otra? Bien, la cardiopatía isquémica, la enfermedad coronaria, es la obstrucción de las coronarias, es por donde se irriga la sangre y se llega al músculo cardíaco el oxígeno. Cuando se hace un tapón de coágulo o de placa de ateroma, en este punto, pues se deja de irrigar el músculo cardíaco y muere. Y puede haber arritmias, etc. Arritmia es el corazón acelerado. O puede ser bradiarritmia, que es la lentitud del corazón, o puede ser taquiarritmia, que puede ser el corazón acelerado, como usted dice. La otra entidad es una entidad estructural, es un defecto congénito de los músculos o de alguna estructura del corazón. Por ejemplo, la hipertrofia septal asimétrica es un crecimiento desproporcional de una parte del ventrículo izquierdo que luego se convierte en una obstrucción de la salida del tracto de salida de la aorta. Entonces se disminuye la cantidad de sangre. Y la otra, la que mencioné, la disritmia ventricular derecha, es una formación de tejido que no es el que le pertenece a esa área, y entonces es un foco de arritmias malignas. Entonces hay que diferenciar entre esas cosas. Hay otras cosas como las anomalías coronarias, como un tromboembolismo pulmonar que puede haber ocurrido, intoxicación por alguna sustancia, etcétera, etcétera. Doctor, en las redes sociales, como siempre, se ha estado diciendo, eso era porque el pelotero estaba vacunado, porque Julio Lugo se acababa de vacunar. ¿Hay posibilidad de que la vacuna, por ejemplo, la de AstraZeneca, que causa trombos, haya ocasionado la muerte de Julio Lugo? Mira, Camila, el CDC no ha reportado una sola muerte súbita relacionada a ninguna de las vacunas. Y te voy a leer algo. Desinformación es una información intencionalmente errónea y se divulga con la intención de confundir o engañar. Ya yo estoy que ni contesto a los conspiradores, ni me pongo a discutir con ellos, ni mucho menos, ni yo sí sigo diciendo, vacúnense, que es lo único que nos queda, no tenemos otra cosa aún, mantener las distancias, las pautas de higiene, de mascarillas, etcétera, etcétera. Y sobre todo ahora en Navidad y con el repunte que estamos teniendo de COVID. Tenemos un gran repunte hoy día, La cuarta ola está aquí, pero con casos mucho menos severos y sobre todo en los no vacunados. Ahí es que se ven la mayor cantidad de casos. Doctor, mire, y para cerrar el tema de Julio Lugo, entonces, pueden haber muchas personas que anden por ahí teniendo cardiopatías que no lo saben, que no están conscientes de su situación y justamente porque son atléticos, porque hacen ejercicio, están en buena forma, piensan que no les puede ocurrir. En este caso, ¿cuál es la recomendación, doctor? Me alegro muchísimo que me digas esto. Veo cantidad de personas que se meten a hacer ejercicio, incluso se ponen a correr maratones, triatlones, crossfits, nataciones largas y no se han hecho ni un hemograma. Entonces, antes de usted entrar en toda en esa gama de ejercicios que no son malos, no se lleve del entrenador del gimnasio que le va a dar una sustancia y le va a decir que él está bien. Un individuo que a lo mejor empezó a cargar pesas con 2 bloques de cemento
versus usted ir donde un médico especializado en esto para que le haga un reconocimiento profundo antes de usted empezar a hacer ejercicio. Bueno, muchísimas gracias doctor, Gracias, por doctor. responder nuestras inquietudes. Lamentable el caso de Julio Lugo, ya saben, chequense, vayan a sus doctores regularmente y llévense de lo que les indican. Cuando regresemos tenemos con nosotros a Laura Rivera de la Tribu del Sol o ex de la Tribu del Sol y mucha más información importante. Quédense con nosotros.